Ashe, Pashawasnun, Pashawkiniko, Kakshilan, Shakata, Washin Tlakatsi Butonuate, Nikulali, Bula, Akin, Chininkan, Kitratamakan, Natural Pashtak Tatsine, Makatawakana, Ekura Mesqua, Tinkamashin Tikanoko, Katakasana, Tabuliana, Katakachurana. Les hablé en mi lengua materna, mi lengua que me enseñaron mis padres, que es la lengua totonacú, y les expresé mi júbilo, les hablé desde mi corazón. Estoy contento porque ustedes tienen el interés de saber sobre las lenguas y culturas originarias para transformar su tarea educativa, y de la misma manera le agradecí al maestro Héctor Amezcua por la invitación que nos han hecho para estar con ustedes el día de hoy. En ese sentido, hablar de la diversidad es un tema que hemos escuchado bastante. Sin embargo, aún nos falta por conocer, porque esta diversidad no se la ha estudiado de manera suficiente. En el mundo, todas las sociedades, casi todas el 100%, salvo algunas excepciones, son sociedades pluriculturales. Aunque esta diversidad no se la conoce a detalle por muchas razones. Los especialistas mencionan que se hablan en el mundo entre 6.000 a 7.000 lenguas. En México se habla y se dice que son 68 lenguas con 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, en términos estrictos, técnicos, de trabajo de estudios de las lenguas, no se sabe con exactitud cuántas lenguas se hablan en México. ¿A qué se debe? Se debe a que se reconocen las variantes lingüísticas, pero muchas de estas variantes lingüísticas se pueden agrupar porque son entendibles entre sí y que conforman y dan lugar a una lengua. Faltan estudios de ese tipo para saber cuántas lenguas se hablan en nuestra nación. La mitad de las lenguas del mundo se concentran en 8 países. Estos países, como Nueva Guinea, es donde existe la mayor diversidad cultural, seguida de Indonesia y Nigeria. Con proporciones importantes de esta diversidad se encuentran en la India, México, Camerún, Australia y Brasil. Es donde se concentra esta mayor diversidad. Gran parte de estas lenguas están en peligro de extinción, es decir, están graves de salud. En este sentido, nos dice Naciones Unidas que cada 2 semanas se están dejando de hablar una lengua. Es decir, las últimas personas que hablaban esta lengua han dejado este mundo y se ha llevado su lengua misma. De acuerdo a datos de la UNESCO, alrededor del 50% de estas 7.000 lenguas que se señalan se hablan en el mundo están en peligro de extinción. El 96% de las 7.000 lenguas solamente son habladas por 4% de la población mundial. Es decir, esta diversidad es muy rica, es diversa, sin embargo, únicamente la practica una población muy menor a cómo se usan, digamos, las lenguas de prestigio o las lenguas más difundidas de manera universal.
¿En qué continentes podemos decir que se encuentra esta gran diversidad? Esta diversidad se concentra en Asia y en África. En estos dos continentes, ahí se encuentran más del 50% de las 7,000 lenguas habladas. En estos dos continentes se reconoce que ahí se practican estas 4,000 lenguas, digamos, y se distingue en América porque se hablan alrededor de 900 lenguas. Sin embargo, aunque hablamos de una gran cantidad de esta riqueza cultural, en América muchas de las lenguas están en el proceso de extinción, y sobre todo y más fuertemente en Norteamérica, en donde además de imponer el inglés como la única lengua en el país, también ha habido genocidios, ha habido persecución, destrucción, ha habido despojo de sus territorios de los pueblos indígenas. Como lo dijo un indígena Sioux en su momento, cuando un presidente de Estados Unidos le habló a este jefe para comprarle sus tierras, decirle que requieren ese territorio para el desarrollo de la nación y que el pueblo debería ser movido, debería ser desplazado o concentrado en reservas. Este jefe, Sioux, le dijo al presidente de que cómo era posible que quisiera comprar esas tierras. Para ellos, esas tierras no podrían ser vendidas, porque en esas tierras ellos, está su alma, está su vida, en donde interactúan todos los días con el agua, escuchan el susurro de las aves, de los árboles, en donde ellos dialogan, en donde ellos se comunican, en donde hablan con el aire, hablan con el sol, hablan con el entorno natural. ¿Cómo es posible que Él venga y les pueda comprar todo eso? Eso no es vendible. Pero como usted es el jefe de este país, le hacemos de su conocimiento que como pueblo no estamos de acuerdo. Sin embargo, aunque no estemos de acuerdo, usted como presidente de todos modos nos va a despojar y nos va a trasladar a otros lugares. Entender el pensamiento de los pueblos va más allá de saber qué lengua hablan, sino también cómo se relacionan con su entorno, cuál es la forma de pensamiento que tienen. Entonces, cuando escuchamos que se están exterminando o se ha dejado de hablar una lengua, también se ha dejado de abandonar una forma de pensamiento, una ventana, una oportunidad para darnos de cómo poder mejorar nuestras condiciones de vida. No es que se deje de hablar una lengua, sino es que también va junto con la cultura. Esta diversidad, digamos, que existe y vemos, nos lamentamos que esté ocurriendo. Esto se debe también a que si ustedes ven, donde está la diversidad es en África, en Asia, parte de lo que es América. Sin embargo,
todo lo que es Europa, la diversidad sí existió, pero por los imperios que se fueron creando, esta diversidad fue desapareciendo. Entonces el monoculturalismo y el monolingüismo se fue como siendo parte de esta realidad del continente europeo. Mucho se ha dicho de que esta diversidad se le asocia a que son problemas para el desarrollo económico y social. Por lo tanto, se le ha combatido por siglos con prácticas de discriminación, con prácticas de racismo, con exclusión, inclusive con genocidios. En México se llegó el momento en que se afirmó que era mejor un indio muerto que un indio vivo. La imposición de la lengua dominante ha sido una constante durante siglos. En el siglo XVIII, la corona española da una orden imperial para que los hablantes de los pueblos indígenas se les prohibiera y dejaran de hablar su lengua, y a su vez se les impusiera el castellano para que fueran completamente súbditos de la corona. Esta idea de liberalismo, como lo señalaba el maestro Héctor, estas ideas de liberalismo en donde se pone por delante las libertades individuales y no se comprende, y al contrario se persiguen estos otros derechos colectivos, estas otras prácticas culturales. Entonces, dentro de este liberalismo que viene de Europa, de donde se va gestando, se plantea que una nación es equivalente a una lengua y a una cultura. Entonces, cuando se lucha en México por la separación de esta administración colonial de la corona española para crear la nación naciente, la nación mexicana, en la época independiente, al igual que en la época de la Reforma y seguida de la Revolución Mexicana, se invisibiliza a los pueblos indígenas porque adoptan una política liberal. Esta política liberal que decíamos que se pone en antesala los derechos individuales y se considera que todos son iguales ante la ley. Esta igualdad borra las diferencias. Esta igualdad que está vista desde la concepción y posición europea hace que la diversidad sea vista como un obstáculo y que debería ser eliminado. Los pueblos indígenas, en esta gesta de la independencia y posteriormente en la época de la Reforma y con la Constitución de 1917 de la Revolución Mexicana, los pueblos indígenas no están presentes. No se les toma en cuenta. No está en la mesa de discusión sus lenguas y culturas. Se busca la unidad nacional, el nacionalismo, y para esto se impulsan políticas de asimilación, de homogeneización,
en donde la integración de los pueblos indígenas vaya a este mundo, a esta sociedad moderna.